Muy buen día a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Marco Antonio Agustín Ramírez. El nombre de la ponencia del día de hoy es Predicción de evapotranspiración de referencia utilizando redes neuronales artificiales. El agua es el recurso más vital para la vida en la Tierra, para los seres humanos, para las plantas y los animales. En la actualidad existen tres problemas fuertemente ligados entre sí. La población en México, según datos del INEGI, es un aproximado de 127 mil millones de habitantes, solo en México. El descenso de la precipitación y el incremento de la temperatura. La agricultura es un sector con gran importancia en nuestro país. Los sistemas de riego han adquirido gran importancia debido a la escasez de agua que está afectando a nivel mundial, ya que no existe la conciencia ni el sistema que garantice la optimización de este valioso recurso. La presente investigación busca aportar un sistema de redes neuronales que sea capaz de predecir con un error menor al 1% la evapotranspiración de referencia para aplicarse a un sistema de riego en sitio. El modelo que se utilizó para estimar la evapotranspiración de referencia es mediante el método Hargreaves. Este método fue publicado en 1985, el cual es un método empírico considerado en muchos estudios porque es un método aplicable a diversas áreas geográficas. Este método se utiliza en gran medida en los planes de riego diario. La ecuación empírica es la siguiente, en donde T sub 0 es la evapotranspiración de referencia expresada en milímetros por día. R sub S indica la radiación solar extraterrestre. Esta igual se expresa en milímetros por día. La temperatura media es la temperatura diaria promedio, expresada en grados Celsius. La temperatura máxima es la temperatura diaria máxima expresada en grados Celsius. La temperatura mínima es la temperatura mínima diaria expresada en grados Celsius. El método para estimar la evapotranspiración de referencia fue basado en redes neuronales artificiales. Este modelo se utilizó en base a que en varios estudios se utilizan este tipo de redes para predecir la evapotranspiración de referencia. Este modelo de red neuronal artificial es inspirado en la neurona biológica, las cuales están formadas por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas entre sí y transmiten señales. Esas señales se transmiten desde la capa de entrada, la capa oculta para generar una salida. La metodología usada en el presente trabajo es la siguiente. Número 1. Recolección de base de datos. Número 2. Adecuación y estandarización de la base de datos. Número 3. Entrenamiento de la red neuronal. Número 4. Diseño de arquitectura de red. Número 5. Obtención del modelo de red neuronal. Y número 6. Análisis de los resultados. Se utilizó una base de datos referente a 95 años del sureste de México en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche. En la tabla número 1 se muestra un ejemplo de la base de datos utilizada para el entrenamiento de la red neuronal. En ella se encuentra, en la primera columna se encuentra la fecha, en la segunda la época del año, en la tercera la temperatura máxima, en la que sigue es la temperatura mínima, la temperatura media, la radiación solar y la evapotranspiración de referencia. La adecuación y estandarización de la base de datos. La preparación de datos puede generar un conjunto de datos más pequeños que el original, lo que nos permitirá mejorar la eficiencia del proceso de entrenamiento, la cual consta de los siguientes puntos. Selección relevante de datos. Eso quiere decir que vamos a seleccionar los datos o columnas que nos permitan tener una buena base de datos. Por ejemplo, la época del año, la fecha, la temperatura máxima, mínima, temperatura promedio, la radiación solar. La eliminación de datos duplicados. Esto quiere decir que si tenemos un dato que se grabó dos veces en la base de datos, ese dato lo vamos a quitar. El siguiente, eliminación de anomalías como espacios en blanco.
debido a cortes de energía a la estación meteorológica o dispositivo de medición. Esto quiere decir que cuando hay cortes de energía en la estación o en el lugar donde se está midiendo los datos meteorológicos, la estación o el dispositivo no guarda ninguna medida en ese espacio. Entonces, la base de datos histórica se ve afectada en base a eso. Por lo que, si llevamos una adecuación y estandarización de datos, nos va a llevar a patrones o reglas de calidad que posteriormente van a determinar las variables de entrada. En la tabla número 2 se muestra las variables utilizadas en la base de datos para entrenar el algoritmo de red neuronal, es decir, la época del año, que tiene un rango de 0.1 a 0.4. La fecha de medición, esta no tiene rango porque son números que se convirtieron al formato numérico, entonces no tiene un rango. La temperatura máxima en Ciudad del Carmen ronda entre 28 y 35 grados. La temperatura mínima está entre 24 y 27 grados. La temperatura promedio está entre 24 y 35. La radiación solar se tomó de una base de datos, de una tabla encontrada en una investigación de la FAO, la cual esta radiación se ve afectada por la latitud en la que se encuentra y la ubicación del cultivo o de la estación meteorológica, es decir, el rango de temperatura es de 10.9 a 16 todo el año y la evapotranspiración de referencia está entre 0 y 200. Entrenamiento de una red neuronal. Se compararon 10 algoritmos de entrenamiento de redes para saber qué algoritmo tenía un mejor desempeño. Las pruebas realizadas determinaron que el algoritmo de Lebesgue-Marquardt era el mejor para hacer las predicciones de la evapotranspiración de referencia. Se probaron todos y cada uno de los algoritmos y los resultados obtenidos están en la siguiente tabla. En primer lugar se encuentra la función de Lebesgue-Marquardt, la cual tiene un coeficiente de correlación del 99% y un CPU time de 104 milisegundos. El diseño de la arquitectura quedó definido en base a los algoritmos con los que se entrenó, la cual iba definiendo si el algoritmo presentaba un buen resultado, entonces se agregaba o se quitaba una neurona, así en el caso de las capas ocultas, y pues la capa de salida solamente llevaba una sola, porque se calcula la evapotranspiración de referencia. Se obtuvieron los pesos y vías obtenidos a partir del entrenamiento. Una vez que se cumplió la condición del 99% del error cuadrático medio, entonces se generan los pesos y vías, los cuales están representados en la siguiente tabla. El modelo que se propone de red neuronal es el siguiente, está expresado en la ecuación 13, el cual surge a partir de sustituir x1, x2 y x3 en la ecuación 14. Los resultados obtenidos. En la gráfica 1 podemos ver el análisis del rendimiento de Lebesgue-Marquardt en términos de la eficiencia de validación. Podemos ver cómo el algoritmo converge de manera muy rápida. En la gráfica número 2, el análisis del rendimiento en términos de histograma quiere decir que es muy bueno porque está debajo del 0. La gráfica 3 muestra el rendimiento en términos de evapotranspiración utilizando las pendientes. Como conclusión, tenemos que este trabajo presenta una estrategia que considera el modelado de la evapotranspiración
y estima las condiciones de operación durante el proceso de transpiración de la planta y evaporación del suelo mediante redes neuronales artificiales. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que el algoritmo neuronal modela el comportamiento de evapotranspiración. Asimismo, se ha observado que el modelo de Levenberg-Marquardt hace que los parámetros de la red converjan más rápido a sus pesos y valores de las vías. Por lo tanto, esta herramienta es poderosa y flexible, ya que permite evaluar lo que sucedería en el sistema si se tomara una u otra alternativa, sin afectar el sistema real. Posibles trabajos futuros: realizar un simulador implementado en MATLAB utilizando redes neuronales inversas para validar las predicciones por el algoritmo y hacer una comparación entre los datos reales y las predicciones por el algoritmo. Se considera ser un prototipo físico para ser aplicado a un sistema de riego y comprobar la efectividad del modelo de red neuronal propuesto. Se agradece el apoyo brindado por la Universidad Autónoma del Carmen, a CONACYT y a los autores del artículo por su colaboración y dedicación, esperando que la divulgación del trabajo realizado redunde en su desarrollo profesional. Gracias.